Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo decía en la presentación editorial que objetivamente desde mi mirada sos una concejal que ejerce bien ese cargo con todas las variaciones que tiene eso, porque históricamente quien está en el oficialismo tiene que sacar de la galera el conejo, aunque no sea un conejo, para hacer defensas que no son tales, pero eso responde a un ejercicio y vos le incorporaste a eso que es político la técnica y el análisis de expedientes. Entonces lo primero, dicho esto, que para mí era importante señalártelo, que es mirar las sesiones. Hay otros también que lo han hecho, pero como oficialismo te has destacado en ese punto. Si comparamos peras con peras, no peras con manzanas, el aumento de la tasa, ¿de cuánto es? Para calcular un presupuesto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme y gracias. No, gracias por venir, te he palabra. invitado muchas veces, ¿no? Bueno, finalmente viniste. Gracias. Y por la espera, bueno. Dale, sí, Mira, en relación a la tarifaria, yo creo que la discusión no es comparar peras con peras, más allá de que es real que si vos ves Vas a el sacar un conejo aumento... ahora. No. Si vos ves el aumento anualizado, es mayor al del 60%, pero es real que cuando uno hace la comparación, todos los aumentos que uno se va dando, digamos, es como la inflación, ¿no? Vos tenés que mirar en relación al mes anterior cuánto te va a salir más el costo de lo que vas a consumir. Entonces, la inflación anualizada, obviamente sí, pero la inflación anualizada tiene un margen de análisis y eso se mide como uno establece como la proyección de los presupuestos y demás en el total de lo que va a suceder. Y después mensualmente es lo que uno va teniendo que soportar económicamente en función de los aumentos. Entonces no está mal discutir en función del último aumento municipal. Está bien. Porque en realidad al pero eso contribuyente... espera con manzana para mí. Eso espera con manzana. Está bien. Es en relación a una mirada distinta al análisis de la tarifaria, porque históricamente también es real que muy pocas veces se agarran los decretos de mitad de año para ver qué sucedió con la posibilidad o no de la variación del 25%, para arriba o para abajo. Nosotros el año pasado habíamos tenido justamente el efecto contrario, la disminución del 25% a mitad de año de la En noviembre se intendenta. aplica un 25% más sobre la tasa, que vos lo sabés a eso, porque además es una facultad que será del Ejecutivo, no más del 25%, por lo tanto el aumento de tasas de este año ha estado por arriba del 89%. Bueno, pero ahí hay otro análisis retrospectivo. Yo voy a lo que vos decís. Claro. Entonces vos tenés el 89% y si querés puede empatar con la inflación. Después hay que ver lo que vos sabés también, que la tasa no es que se paga siempre. Por eso Edenor es importante como agente de recaudación, que no es más ni menos que admitir un hecho real. Es decir, ¿cómo capturás recursos en los sectores que no están pensando en la tasa? A través de la luz. Es decir, no es atentar contra nada. Después vamos a sectores como Moreno Centro, Álvarez. Y yo te diría que hay porciones que no tengo el cálculo porque no hago encuestas, que dicen el gobierno de Mariel Fernández tiene más presencia que antes. Sí, claro. Y puede ser que paguen. Ahora, es un universo con muchas variantes, no es único. Pero porque ¿no? la situación de la tarifaria es un universo de variantes. Pero por supuesto. Entonces, en realidad, obviamente, uno no puede analizar tan estáticamente la situación del aumento, tanto del aumento que propone el gobierno municipal como del aumento que se da dando durante el año. Porque por ahí hay sectores que realmente, yo lo he dicho en la tarifaria anterior, en esta no me refería al tema porque me parece que está saldado, pero es real que hay sectores que se están poniendo al día en función de su situación, y hablo con la de servicios generales. Yo en una sesión del año pasado di el caso puntual de mi vivienda, ¿no? Donde yo de la tasa de servicios generales pagaba 260 pesos y hoy pago 1.000 pesos. No me parece una locura, porque en realidad hay una coherencia en función del lugar donde vivo, los servicios con los que tengo, la presencia estatal con la que cuento. Digamos, no es lo mismo pensar que una familia que tiene acceso a todos los servicios correspondientes del municipio, que vive a 3 cuadras de la estación de Moreno, que cuenta con el Estado en su cuadra y en su vida porque se rompe una luz y barre en la calle todos los días. Digamos, hay una diferencia de presencia estatal
Está bien que esa persona haya dejado de pagar 260 pesos, porque no tiene lógica. Está fuera de discusión, por eso, está fuera de discusión. Yo te diría que hay situaciones de personas que conozco que hace 40 años viven en un lugar, que tienen una jubilación mínima y 1.000 o 1.500 pesos no es lo mismo que 150.000 pesos, no es lo mismo. No, pero por eso pero bueno, y después está pero comprendés la discusión sobre las jubilaciones que se dio en la sesión y que eso, digo, yo lo dije en la sesión no de la tarifaria, sino en la anterior, que hay una necesidad de ponernos a leer. Digamos, las jubilaciones, persona que cobra una jubilación mínima está eximido, puede pedir la exhibición. Sí, pero yo no te hablo de la tasa en sí mismo, el valor de la tasa, sino cuáles son las prioridades que puede tener una persona, que eso también... Obvio. Por eso, a eso me refería cuando decía que ustedes saben, más jóvenes, que cuando en ejercicios anteriores, en administraciones anteriores se decía la tasa es lo último que se paga cuando hay crisis. Es cierto. Obvio. Y eso también debe tener una previsión, por lo tanto, yo cuando comparo manzana con manzana, yo tengo que decir el incremento está por arriba del 140% y hasta puedo decir, Mariel está previendo que la inflación no va a ser del 60%, porque estamos hablando de dibujos que se vienen sosteniendo durante 3 años. Yo creo que si la inflación es mayor al 60%, ya hay una posibilidad dentro de la tarifaria de habilitarle al Ejecutivo Municipal a hacer un aumento correspondiente. Pero no es la realidad de este gobierno en función de la inflación, no se hacen los aumentos en función de la inflación. Digamos, hay una demanda de presencia del Estado que necesita que el Estado tenga más recursos. Pero eso desde ya, Josefina, entonces, después hay que ver si el contribuyente puede o no. Cuando nosotros analizamos el presupuesto, aumentaron los recursos de libre disponibilidad, habla de esto. Digamos, la realidad es que cuando uno mira el presupuesto, el análisis del ingreso al Estado municipal tiene que ver con mayor participación en las tasas municipales. Con aumentos sí, pero no es verdad que es solamente el aumento. No, bueno, por eso. Es también mayor el nivel de contribuyentes que hay en este municipio hoy por hoy. Por eso. Es como una discusión del sexo de los ángeles para muchos. La función de Denor como agente recaudador es muy importante. Es muy importante. Eso también tuvo su discusión. Está bien. Yo no digo que no haya tenido su discusión. Estoy diciendo que aquella persona que vive en el fondo del cuartel quinto, que va a pagar, va a cargar la tarjeta, cada vez que carga la tarjeta se le hace una contribución a lo que es alumbrado, barrio y limpieza. Bueno, pero fuera de eso, que me parece que tiene que ver con un diseño, después hay que ver hasta dónde va el diseño. Yo no dejo de mirar que cuando se analiza el presupuesto y los ingresos a percibir, están ingresos de ejercicios anteriores, y es una suma importante. Eso quiere decir que tiene que funcionar el esquema de notificación y a premios, porque si no, ¿cómo recaudas 8.000 millones de pesos? Que es plata en un marco de crisis, porque ese es el punto. Si esto fuese Disneylandia, te diría todos pagan, pero no es Disneylandia. Tenemos un problema social y económico importante, de allí que voy a volver siempre a ver cuál es el nivel real de recaudación, que lo veremos en la rendición de cuentas. La rendición. Y el próximo año, pero es una definición. Peras con peras es más del 150%, 140% de aumento. Yo creo que peras con peras es del 100%. Bueno, no estoy de acuerdo con el 150. Llegamos a un punto, 100, sí, no es 60. Es 60 en función de la discusión. Si yo miro, y estoy de acuerdo con dar la discusión desde el momento del último aumento. Está perfecto que ustedes separen que mirando la ejecución del ejercicio 2022, todo lo que se invirtió, si querés, o lo que se gastó, y lo comparo con 2023, me da 60. Ahora, cuando yo miro de presupuesto a presupuesto, me decís 100, bueno, yo te digo que es más de 100. Bueno, hablemos un poco de la política. ¿Vas a reelegir o no? No sé qué va a pasar no, efectivamente. Vos si obvio querés que o no. La voluntad mía de la organización es volver a estar. Sí, claro, la pregunta no es si Mariel quiere, le pregunto a Josefina si vos querés. De hecho. No, si vos querés. Sí, la voluntad está en seguir aportando. ¿Por qué querés seguir en el Consejo Deliberante? Yo hice una experiencia que fue, la verdad, cambiando en estos 3 años, el próximo será el 4º. Al principio, cuando uno es parte de un consejo deliberante, cuando ingresa, tiene una mirada sobre el rol de ese espacio, ¿no? Que tiene que ver más con, por ahí, en cómo uno va a acercar a la comunidad al Estado municipal. Sí. Y en nuestro caso de esta gestión, yo creo que eso se dio a través del Ejecutivo. Creo que la comunidad se acercó al Estado a través del Ejecutivo. Pero el Consejo Deliberante, algo que desconocía absolutamente porque no lo tenía como parte de la realidad, ha sido fundamental para el avance de esta gestión.
nosotros hemos acompañado cada una de las decisiones de política de gestión dentro del gobierno de Mariel Fernández. Es lo que hicieron siempre los legislativos. Está bien, pero desde otro lugar, y la realidad Porque llegaba al legislativo y se aprobaba, el oficialismo lo aprobaba. Bueno, me parece que es un ejercicio coherente con el lugar que uno ocupa, digamos, ¿no? Pero también es verdad que nosotros desde el legislativo, yo por lo menos aprendí muchísimo en qué necesidades tiene la comunidad de Moreno y cómo nosotros a través de ahí podemos generar herramientas que perduren en el tiempo. ¿No te cansó la rosca? No sé si, no es todo el tiempo rosca el Consejo Deliberante. Yo no dije que es todo el tiempo, dije, si no te cansó la rosca. Si todo en tu vida es la rosca de la política. Pero la rosca del Consejo Deliberante no te cansó. No, que no es lo único, desde ya, claro, no hay que aclararlo, pero está bien, lo tomo. No me cansó. Pero no me cansó primero porque no es tal en el sentido de que no es real que la rosca domina la actividad del Consejo Deliberante. Y después porque yo soy una persona muy respetuosa de las decisiones de los legisladores en función de la presencia o ausencia o de la votación o no votación o el acompañamiento o no de las discusiones en el Consejo. Entonces ahí no entro en la rosca en sí, hablo de lo que hay que hablar, planteo el por qué para mí tienen que acompañar, lo hago en privado, lo hago en la sesión. Y después si eso se da, joya. Y la realidad es que cuando he tenido que discutir temas con quienes no estaban por ahí tan convencidos, la solución no fue la rosca, sino en ponernos a trabajar en función de un acuerdo. Y el acuerdo es trabajo escrito. Digamos, sí. O sea, me pongo a escribir una ordenanza. Los concejales se expresan por la ordenanza, expedientes, claro, es eso. Por eso me pongo a escribir una ordenanza que sea por ahí más de mayor consenso entre las partes y uno avanza desde ahí. O sea, no es que la rosca domina el ejercicio de la discusión tampoco. No, eso está claro. Vos sos la representante de Somos, la única representante de Somos acá. De Somos Barrios de Pie, sí. ¿Y qué responsabilidad te genera eso? Porque fíjate, yo hago son 3 preguntas finales, pero se tiene que ir el camarógrafo, yo también, vos también. Y le pido disculpas a Martín, siempre con el tiempo, pero vos venís con una etapa de crecimiento político, institucional, legislativo y además partidario, porque vos sos la representación en Moreno de Somos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo es el tiempo distribuido entre los legislativos, son mamás? ¿Cómo definís eso? Mira, a mí, primero eso me genera mucho orgullo, pero la realidad es que nosotros hemos encontrado la manera de que la organización no dependa del rol del Consejo Deliberante. Hoy nuestra organización no tiene su eje central en el rol mío como concejala. Entonces eso también habilita a que nosotros podamos construir con otros compañeros y compañeras, cuadros políticos también que están en Moreno, en relación a la organización en sí. Como nosotros somos una organización social, política, que tiene hoy sus bases también en el acompañamiento del gobierno de Mariel Fernández y que realmente acompaña desde un lugar de mayor presencia al Ejecutivo que al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante soy yo nada más en ese rol. Para quien no sabe, vos sos representante de Somos porque se lo desplazó a Luca Franco. Bueno, eso fue una decisión de la organización pero nacional y no quiero indagar sobre eso. Es decir, cuando yo hago la pregunta, podría indagarlo, pero decido que no. Es que vos estás hoy porque hubo un desplazamiento que toma a nivel nacional Somos de Luca Franco, que era antes que vos el representante. ¿Es así? Sí, en realidad cuando nosotros armamos Somos Barrios de Pie en Moreno, después Lucas se había sumado a esa estructura. Pero bueno, hoy por hoy esta es la realidad y nosotros, como te digo, me parece que lo más importante de lo que ha sucedido es poder sacar la centralidad de la organización desde el Consejo Deliberante, que nosotros podamos crecer como organización con una pata importante en el rol de quien hoy le toca ese rol, que es en mi caso a mí, pero que también pueda la organización tener una pata territorial sobre todas las cosas, en el crecimiento territorial y después en la gestión ejecutiva. Y nosotros hoy en este momento, a nivel nacional, estamos en una discusión muy fuerte sobre el rol de los movimientos sociales en la política. Entonces, si nosotros lo centralizamos en quienes tienen rol en la política, esa discusión no la podemos dar. Claro. Bueno, ustedes insisten muchas veces, cuando miro las sesiones, en decir a la oposición no tienen política. Incluso Manuel Fernández una vez, en un acto de enorme sinceridad, dijo: nosotros estamos haciendo la política del electorado de ustedes.
¿Vos coincidís con eso? Yo creo que sí. ¿Al electorado de derecha? No, pero bueno, no por la política de la derecha. Yo creo en el rol del Estado. Está bien, cuando yo digo que ustedes no tienen política, que sea la oposición a la derecha, porque le hablan Juntos por el Cambio. Si no estoy desprendiendo nada, estoy diciendo cómo ustedes se manifiestan hacia ellos. Nosotros hacemos la política hacia su electorado. Yo sigo esa línea. Ahora vos me decís otra cosa, bueno, también te escucho. No, yo creo que esa línea tiene que ver con el reclamo histórico de ese sector sobre la presencia estatal y un gobierno que trabaje. Hay un reclamo en el sector sobre el trabajo. O sea, tienen una mirada sobre el ocio distinta, ¿no?, a la que tiene otro sector popular. De hecho, hay una discusión muy grande sobre lo social, ¿no? Sí, sobre los movimientos sociales. Entonces, no, la precarización, que no se discute, pero... Bueno. No, yo creo que ese sector no discute la precarización. No. Después hay una discusión sobre la precarización. Sí. Pero ese sector que es real la precarización, pero ese sector no lo discute. De hecho, prefieren que estén precarizados. Pero más allá de eso, sí creo que nosotros tenemos una presencia en la vida de los sectores que no acompañan al peronismo históricamente, pero por la gestión en el barrio. Después sí coincido en que tienen pocas propuestas políticas, y la realidad es que las pocas propuestas políticas es porque ellos son oposición, entonces dependen de la gestión para poder hablar en función de la realidad de los vecinos de Moreno. Eso es donde yo muchas veces lo he dicho en el recinto, digamos. Cuando está bien lo que se hace, le buscan la discusión para decir que no alcanzó. Y cuando algo no sucede, buscan la discusión para decir que no sucedió. Ahora, sin embargo, nunca hay una propuesta superadora. Yo lo he planteado hasta en función del rol, el trabajo en comisiones. Digamos, si nosotros, como concejales del oficialismo, tenemos que llevar un dictamen, que es el de aprobación, digamos, ¿no? Con alguna modificación, puede ser, pero casi siempre tenemos una coincidencia en que esto hay que aprobarlo. Ahora, del lado de la oposición nunca ha venido ningún planteo superador. Es muy difícil plantear que tienen una estrategia de discusión política en función de la realidad. Esa es la mirada, pero es sobre la realidad. No es que uno inventa y acusa o dice, digamos, si no hay algo que yo diga, bueno, leí esto que me trajo un concejal de la oposición y es una propuesta superadora o es una propuesta pana. Bueno, Signa llegó a una propuesta superadora. Y fue acompañada. Cuando necesitaron el quórum. No, fue acompañada cuando se dio la discusión. Bueno, eso forma parte de las negociaciones. Eso forma parte del diálogo y el consenso en el Consejo Deliberante. Por eso, llamarlo así, pero son cuando negociaciones. Alguien trabaja en función de pensar una estrategia para poder discutir un Moreno... Ni siquiera fue tratado en comisión. Yo leí el proyecto. Es un proyecto a tratar, a trabajar, pero bueno. Vos sabés que es así. Pero, honestamente sabés que es así. No, yo creo que no fue tratado en comisión porque la comisión había sucedido ya, pero después es un proyecto que se discutió, que nosotros acompañamos porque lo hemos leído y lo hemos pensado. Por eso, en este caso la oposición llevó un proyecto de 3 carillas, sí, porque lo leí. Pero igual los proyectos del Consejo Deliberante no son mucho más. No, claro, tenés razón eso, pero bueno. Pero fíjate que la oposición en este caso, Juntos por el Cambio, sí llevó una propuesta superadora y fue acompañada. Sí, llevó una propuesta. Después hay una discusión sobre qué queremos discutir. Ah, claro. Y eso es una realidad. Y bueno, uno cuenta con un ejercicio de la mayoría, otro cuenta con el ejercicio de la minoría, otros cuentan con el ejercicio del consenso. Digamos, hay distintas formas de poder buscar que acompañen lo que vos proponés. Mariel 2023, sin lugar a dudas. No, sí, para mí es indiscutible que gana el 2023 caminando. Yo creo que sí, que gana. Ahora, hay una realidad nacional que esperar a ver qué sucede, cómo se ordena lo nacional dentro del frente de todos. Yo siempre fui de pensar que cuantos más seamos tirando para un mismo lado, es mejor para el pueblo de Moreno. Hay una discusión de distintos sectores dentro del peronismo. Algunos pensamos que esta gestión tiene que continuar, otros que no. Y si eso es necesario dirimirlo en un espacio de discusión de pasos, me parece que es sano también para la democracia. Pero como te dije anteriormente y lo he dicho muchas veces acá, yo creo que hay una discusión sobre que el pueblo de Moreno está muy acompañado por la gestión estatal y le hace bien que continúe Mariel al frente de esto. Josefina, gracias. Vos sabés que tengo